Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados. Sigue, por supuesto, generando, más que polémica, diría yo, una actividad bastante intensa, sobre todo en redes sociales, poco en los medios de comunicación, con el sustento o el respaldo necesario como para poder avanzar en un debate que más tarde o más temprano tiene que llegar al Parlamento Nacional, el tema de la reglamentación para el obrar de la policía, en este caso Fuerzas Federales, por parte de la ministra Patricia Bullrich. Ayer hubo una polémica espontánea a partir de lo que dijo el diputado Angelini y la refutación del doctor Daniel Herbeta, ministro de la Corte. Algunos medios han recogido esa información, esas discusiones, si se quiere, y que esto continúa en la medida en que desde el punto de vista del estudio de mercado, cuando hablamos de estudio de mercado estamos hablando del testeo que se hace en la opinión pública, focus groups se llaman, gente que es expuesta a determinadas situaciones y es consultada sobre su opinión, pueda llegar a dar algún rédito o tener alguna posibilidad, por un lado, de distraer otras cuestiones y otros temas, y por otro, de generar algún efecto positivo, aún en una circunstancia adversa, en donde evidentemente, si una ministra de Seguridad como Patricia Bullrich propone la perspectiva de mayor represión, más violenta y hasta diría yo fatal, es que hay una degradación, una situación económica, social, compleja, preocupante, y la alternativa es la represión. Hay datos que son tan contundentes y tanto más reales y tangibles que los pareceres de algunos funcionarios a los que yo además no le reconozco ni una formación específica, ni una capacitación adecuada, ni un sustrato, es decir, ni un contenido, ni ético ni académico para desempeñarse en el cargo. Quiero decir, Patricia Bullrich no era una ministra de Trabajo formada o vinculada en su momento de la Alianza efectivamente al área laboral, mucho menos lo es en el área de seguridad relacionada con servicios de inteligencia, fuerzas de seguridad, eventualmente fuerzas armadas. Por lo tanto, ese rol de todoterreno que algunos dirigentes políticos pretenden exhibir, en algunos casos es absolutamente desaconsejable, sobre todo cuando está en juego y en riesgo la vida de las personas. Hago esta referencia porque los datos de la economía, como decía antes, que no son opinables, sino que son verificables, dan cuenta de una caída en todos los rubros, en todos los aspectos y en cada uno de los indicadores. En las últimas horas se ha conseguido establecer números tan precisos en la caída del consumo, récords que no se habían batido en más de una década en torno a la baja de la actividad. Los shoppings, desde que se inventaron o se crearon como tales, nunca habían vendido tan poco como ahora. La industria automotriz no había caído en las proporciones que cayó ahora en este último mes de noviembre. Lo mismo ocurre con la construcción, naturalmente con el comercio, con los servicios, ni hablar con el turismo. Ahí tienen ustedes algunos indicadores, portadas de periódicos económicos que tienen una perspectiva, una línea editorial que es afín a las políticas neoliberales. El mercado laboral sigue deprimiéndose, menos contrataciones, más desocupados y total pesimismo. Frente a esta circunstancia, frente a esta situación y ante un creciente malestar social, el gobierno saca al ruedo un tema después de la reunión del G20, donde desde el punto de vista de la organización fue impecable, con una ciudad sitiada, con una suerte de gueto al que no podían entrar no ya delincuentes o protestones o gente que tuviera algún grado, y no son lo mismo, ¿no? Desde ya, para nosotros no, para el gobierno puede ser, algún grado, digamos, de resistencia o de animadversión. Era una suerte de Disney, que dio sus resultados desde el punto de vista de la imagen. Para muchos, aparentemente, esto es suficiente, y nada más que eso, porque vamos a ver luego qué ocurrirá con los acuerdos, los tratados, los anuncios vinculados a la economía, sobre todo con China. Pero en paralelo a eso, cuando comienza ya el efecto G20 que dice Durán Barba y su staff de colaboradores en torno al viento de cola y favorable para una eventual reelección de Macri y de los candidatos del PRO, se conocen las cifras de seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y este es un trabajo que me parece que vale la pena prestar la atención, que se ha tomado el diputado Carlos Delfrade
de conseguir y acceder, porque es información pública, a los registros del Ministerio de Seguridad. Y presta atención porque los datos son realmente significativos. Aunque haya algunos números y dar muchos números por ahí no es demasiado práctico, yo voy a tratar de reducirlos de tal modo de tenerlo bien claro mientras vamos avanzando en el comentario. Los homicidios y hechos delictivos en el año 2015 fueron 1.570.000. En el año 2017 fueron 1.490.000. O sea que hay una reducción del 5% más o menos. Se registraron en el año 2014 4.950 homicidios. En el año 2017, 3.500. Otra reducción significativa. Ahora, las mismas cifras del Ministerio de Seguridad demuestran que hubo un 83% de crecimiento del narcotráfico en cuanto a cocaína, un casi 200% en LSD y una cifra absolutamente desproporcionada en las anfetaminas. Los únicos delitos que son del orden económico y financiero, que son insignificantes, fueron 800, solo efectivamente los de los ladrones o delincuentes de guantes blancos. Por consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad estatales, hubo en 2 años, los primeros de la administración del presidente Macri, 725 muertos bajo balas policiales, o sea, 1 por día. En los países más seguros del mundo, la policía anda desarmada. Islandia, por decirlo. Gran Bretaña, donde los bobbies, esos del sombrerito tan simpático, tampoco llevan armas de fuego. Pero ocurre también en Estados Unidos, en China, en Alemania, en Francia, donde la policía pega en serio, dice el senador Pichetto. Ahora, hay países donde la protesta social, como en Francia, genera disturbios y desórdenes que terminan con quemas de decenas de autos, incluso con víctimas de la represión policial. Frente a estos números, frente a esta realidad, frente a los datos que el propio ministerio que dirige Patricia Bullrich da de baja de algunos delitos, como los que se están exponiendo ahora profusamente en los canales de televisión, en los medios de comunicación, se propone esto que dieron en llamar incluso en el programa de la mañana aquí, el tiro libre. Es decir, que un policía determine en qué momento y a quién le puede disparar sin que por eso tenga una responsabilidad penal. Que no sea un homicidio, como probablemente lo sea. Ahora, con estos números en baja, con la creciente zozobra social, familiar, regional, en todo el país, ¿qué les parece a ustedes que es esto? ¿Un intento de generar un clima de mayor seguridad o una determinación política de ejercer un mayor control social? Si hay menos episodios con motochorros, si hay menos arrebatos, si hay menos entraderas, y esos números están proporcionados por el Ministerio de Seguridad, tanto de la Nación como de la provincia de Santa Fe, que dicho sea de paso, no va a adherir a esta tropelía. ¿Qué les parece que puede ser? ¿Cómo se imaginan una marcha o una movilización como las que se vieron en París hace poco tiempo, cuando efectivamente vuelvan a llegar las facturas con un tarifazo, sigan cerrando los comercios? El Rey Lolay, eso me lo decían hace un rato, ¿no? Tiene la General Motors despedido a todo su personal de sistemas. Pasa acá todos los días en todos los rubros. ¿Qué creen que va a ser la seguridad que propone el gobierno a través de Patricia Bullrich? ¿Ustedes piensan que esto es efectivamente para que la policía pueda accionar? ¿Cómo acciona la policía hasta ahora? Porque además se va a dar en la provincia de Santa Fe y en algunas otras provincias donde tampoco se va a adherir a esto, ese doble estándar de que si el que hace el procedimiento es la Policía Federal, Prefectura o Gendarmería, pueden disparar y si son las policías provinciales no. Y además eso en un año en el que comienza efectivamente una campaña electoral
en la que percibe la gente de marketing, el equipo de comunicación, que debe ser del mejor equipo de los últimos 50 años, el que más eficientemente ha trabajado, que hay en la opinión pública, y esto es otro tema grande, ¿no? La opinión pública, quiénes son, quiénes somos, quiénes formamos, quiénes compartimos ese fenómeno que es la opinión pública, una necesidad de reprimir, de castigar, efectivamente de decir y anunciar uno menos cuando le ponen un tiro a un chico, a un muchacho, un delincuente que debería tener un proceso legal, una defensa que lo permita ejercerla y una condena y el cumplimiento luego de la condena. Es tan seguido escuchar esto, los delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra y dicen garantistas a los jueces que en rigor, si no fuesen garantistas no podrían ser jueces. Va de suyo. Quiero decir, está bien claro con estos números y recomiendo el trabajo del diputado Frade, que probablemente esté publicado en alguno de los periódicos o tal vez en todos, porque vale la pena, de la ciudad de Rosario, ver cómo ha bajado la delincuencia y se redobla la apuesta en la represión. ¿Por qué? Porque el sentido final de esa determinación no es brindar más seguridad, sino ejercer un mayor control social, que probablemente pueda ser el único control que tenga este gobierno, porque las variables económicas, la situación del manejo de la deuda, de las tarifas, la ausencia de paritarias, las dificultades severísimas para articular un discurso que sostenga realmente promesas a futuro, al punto que el presidente dijo no vamos a hacer más pronósticos, se hace cada vez más difícil. Vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos de la pausa vamos a conversar con Verónica Irizar, que es la precandidata, en nombre del socialismo, a la intendencia por el Frente Progresista. Ya venimos. Bueno, ahora sí. Digo porque la última vez que estuvimos charlando había una posibilidad creciente, real, pero se cumplieron los términos, más que los términos, los plazos y la búsqueda de la oportunidad, ¿no? Para anunciar oficialmente que vas a ser la única candidata del socialismo que va a enfrentar a Pablo Hapkin en una primaria del Frente Progresista. Sí, finalmente, bueno, hubo un acuerdo, una síntesis, creo que mi nombre expresa eso, la síntesis que el proyecto quiere ofrecerle a los rosarinos, entendiendo que es necesaria una renovación del proyecto político y que soy parte de una nueva generación que se ha preparado, en mi caso tengo 43 años, pero llevo casi 20 preparándome para transformar el Estado. La verdad que tengo ganas, me animo, es un desafío que me apasiona, que lo tomo con gran compromiso, con convicción y con pasión. Bueno, vos me conocés, pero para los que no me conocen, me ha tocado transitar un camino que he tomado en cada uno de esos desafíos, en el Ejecutivo, en el Consejo, con mucha pasión lo que hago y con mucho compromiso. Y creo que he tenido la suerte de poder conocer muy finita cada rincón de la municipalidad, pero también de la ciudad. Y estoy convencida de que el mayor valor que tenemos es nuestra gente, los rosarinos, ¿no? Y bien, amo esta ciudad, la he elegido. Y también estoy convencida que lo mejor está por venir y que tenemos el desafío de abrir una nueva etapa para los próximos 30 años del futuro de esta ciudad. Bueno, yo tengo efectivamente la experiencia laboral de haber seguido tu evolución en los distintos cargos que has ocupado, fundamentalmente en el gobierno municipal, habiendo sido secretaria de Hacienda. Independientemente de que tengamos disidencia en algunas cuestiones, por ejemplo, yo no aumentaría el boleto y usted lo van a aumentar ahora, ¿no? Voy a decir, pero vos no sos el intendente, no lo soy, ni lo quiero ser. Digo, yo te reconozco preparación, formación, solvencia, capacidad, porque eso de me animo suena bien si además de animarse uno tiene con qué, ¿no? Porque hay muchos que se animan o se animaron y así nos ha ido y así nos está yendo. Entonces, ese me animo además requiere derrotar en la interna a otro candidato, al que también personalmente, y en ese sentido lo he dicho frente a casi todos los que estuvieron acá, y no porque sea esto programas homenaje, gente capacitada y preparada. Yo creo que Roberto Zuckerman es un muy buen candidato, también, por ejemplo. No sé si será o no Roy finalmente candidato, pero me parece que está formado también. Es decir, no son... Es decir, voy a dar un nombre propio que puede quedar feo, no es del CEL. ¿Sí? No, eso en Rosario no ha pasado. Bueno, no ahora. Y vas a tener que prestar a Hapkin, ¿no?
que va sin beneficio de inventario en cuanto a los déficits de la gestión, porque si bien forma parte del Frente Progresista, no es ni el tronco, digamos, original que es el Partido Socialista, ni la gestión propiamente dicha. Vos vas en nombre de la gestión. Sí, yo digo, no estoy acá para hablar de otros. No. Hablas de una persona que respeto, pero sí para hablar de mí. Yo soy esto, no soy una persona de grandes discursos ni de un derrotero más político, siempre he sido más del hacer. Me siento bien en aquellos lugares donde tengo que hacer, concretar, proyectar proyectos y llevarlos adelante. Además me animo porque nos animamos, porque no soy sola, porque hay un gran colectivo de gente, mucha gente preparada, con muchas ganas de dar vuelta a esta ciudad. Yo creo que en Rosario hubo muchos dirigentes que le dieron mucho a la ciudad. Y si vos mirás el proceso nuestro en Rosario, hubo un grupo de dirigentes que soñaron un futuro distinto para Rosario, que la transformó. Soñaron que el futuro era la costa, los espacios públicos, el río, el nuevo sistema de salud pública, los distritos, el tríptico de la infancia. Pero no solo lo soñaron, lo proyectaron, lo planificaron, lo construyeron, lo hicieron posible y lo más importante, hicieron que eso sea parte de todos, sea de todos. No es el ECA del socialismo, es el ECA de los rosarinos. Bien, hay una situación que se ha modificado, yo calculo que en los últimos 6 o 7 meses, no es necesario saber con precisión cuándo, en cuanto al clima y a la perspectiva y la percepción de la gestión, ¿no? Al año pasado, después de las elecciones, en las que desde el punto de vista del resultado fueron malas para el Frente Progresista, daba la sensación que la marca estaba caída irremediablemente. 6 o 7 meses después hay una suerte de reverdecer, al punto que había 6 o 7 candidatos aspirantes de ustedes. Yo se lo decía a Mónica la última vez que había estado acá, yo me acuerdo de algunos actos, no porque le sacaran el cuerpo, sino porque nadie quería moverse mucho, les daba vuelta para que le sostengan el saco y no había nadie, ¿no? Quiero decir, hay evidentemente una revalorización de la gestión. ¿Eso es por ventajas, por virtudes o por defecto en el contraste con la desaparición prácticamente del Estado como figura de contención que se puede advertir a nivel nacional? Bien, creo que vos lo relatás muy bien. Creo que hubo un mensaje de los rosarinos en las elecciones anteriores que lo tomamos nota y hubo un cambio muy fuerte en la gestión local que hizo un cambio también en términos de la percepción de la ciudadanía. Y creo que también, como vos lo decís, y muy bien, el hecho de lo que está pasando en Argentina hace que muchos rosarinas digan, no quiero volver atrás, yo no quiero que la ciudad siga hacia adelante. El cambio que vimos en Argentina no es el cambio que nadie esperaba estar en esta situación económica y se valoriza más lo que hay, ¿no? Porque podemos mostrar un proyecto político que lejos de haberse agotado en el gobierno, se ha transformado y ha tenido la capacidad de transformarse en el gobierno. Vemos que un montón de proyectos políticos llegan al gobierno y se agotan rápidamente. Acá hay un proyecto político que se renueva y obviamente el desafío de lo que viene es cómo hacemos que los rosarinos vuelvan a confiar y a creer en esta idea de construir juntos, ¿no? Si Bien. algo que yo tengo y que propongo es que mis 3 ejes van a ser la escucha, el diálogo y la prepotencia de trabajo, de mío y de mi equipo. Y creo que en eso y en el futuro de la ciudad, gran parte de las cosas nuevas van a venir de parte de los propios rosarinos. Yo creo, no en un Estado respondiendo al vecino, sino como el vecino dueño del Estado y siendo parte de este proceso nuevo que viene para Rosario. Bien, hay otro dato significativo, no solo el recambio generacional, para decirlo de algún modo, sino tu procedencia en cuanto a la formación. Así como Mónica Fein, Bonfatti, el propio Capiero, que era candidato o quiso serlo, desde ya inicialmente Hermes Wiener y antes Héctor Caballero, ¿no? Que es bioquímico. Esta vez eligieron a alguien que no es del palo, es decir, era Caruana el otro que estaba en discusión y otros más, y Caruana me parece un excelente funcionario, una gran persona, iba a ser también un muy buen candidato. Pero se tomó la decisión que una mujer que viene de la economía, de las ciencias duras, de la gestión en ese área, que tuvo que lidiar en su momento con los conflictos con los empleados municipales, con el reparto del presupuesto, negociar, y ahora queremos entrar ahí, ¿no? ¿Con quién, no? ¿Y para qué el presupuesto también sea la próxima candidata a intendente con la perspectiva de que sea la próxima intendente de Rosario? Eso conlleva, como decía, un poder importante, conlleva una gran responsabilidad. Esto del hombre araña lo he tomado, digo en serio, ¿no? Y es verdad. Es así. Y es verdad. El asunto es, cuando vos proponés que esté el Estado, que seamos inclusivos, que seamos solidarios, después tenés que juntar los votos para poder llevar eso adelante, sin claudicaciones. Sí, es así. Sí. Sí, creo que esta es una apuesta fuerte, ¿no? Porque además creo que soy la única, por lo menos hasta ahora, precandidata mujer. Entonces es un doble desafío
y la otra es el perfil. Cada gestión tuvo su impronta. Creo que la mía va a ser una impronta distinta. Yo sueño con una Rosario mucho más dinámica, con un perfil productivo más fuerte. Bueno, pero Rosario... precisamente vos podés tener esa perspectiva, pero además siendo economista y analizando los números, vos ves lo que es el presupuesto 2019 que se ha aprobado y no es eso. Sí, no es eso. Esto es una expresión de deseo. Te va a tocar eventualmente asumir después de un año tremendo. Sí, pero creo y estoy confiada, por eso te decía antes, en conocer, que lo conozco a los actores, conozco a la gente, en que Rosario tiene mucho más por crecer en términos del perfil productivo y tenemos un desafío enorme ahí. Rosario ha tenido un sistema social que incluye desde el Estado. Yo creo que el desafío que tenemos hoy por delante es que la inclusión venga de la mano de la producción, del trabajo y del empleo. En términos del presupuesto, los que me conocen saben que siempre he estado defendiendo los intereses de la ciudad y por ende de los rosarinos y las rosarinas. Y en esto creo que tenemos que tener un rol también más activo y más fuerte de cómo defendemos a Rosario. Tanto me ha tocado defenderlo hasta con compañeros propios que estaban en el gobierno provincial y discutir respecto al financiamiento de la ciudad, lo que avanzamos en términos del financiamiento del sistema de salud, discutir cosas pendientes como las que quedan, como el Fondo de Obras Menores, donde no estamos, y discutir también a nivel nacional, porque es mucho lo que la ciudad da y muy poco lo que vuelve. Bien, ¿cuál es tu visión macro, digamos así, una perspectiva panorámica del 2019, en el que se va a desarrollar la mayor parte de la campaña, ¿no? Sí, creo que va a ser un año muy complejo. Con esto del tiro libre que propone Patricia Bullrich, ¿no? Con una suerte, digamos, de artillería mediática que se va a desatar inmediatamente, con caída del consumo, pérdida de empleo, con todas esas variables, ¿no? Creo que el gobierno juega a fondo en estas cuestiones publicitarias o mediáticas que quieren cambiar el eje de la opinión pública, ¿no? Sale con estos temas, midiendo en algún lado alguna persona que se dedica a ver la opinión pública, el focus group. Juntan gente y dice, ¿qué te parece esto? Como Rucao fue en el 99 que ganó la elección diciendo hay que meter bala. Tal cual. ¿No? Y creo que es peligroso, más cuando estamos en diciembre y sabemos lo que representa diciembre, y cuando estamos en un momento que es lo económico, estamos en una situación muy compleja, donde ya se dificulta llegar a fin de mes, donde vemos una inflación que va a estar cerca del 50%, creo que están jugando muy al límite de la situación que la situación social puede tolerar, ¿no? Y sabemos de qué hablamos porque lo hemos vivido. Creo que va a ser un tema complicado el año próximo porque en términos económicos uno no avisora que haya un mejoramiento, al contrario de la economía, y creo que deberían ser un poco más responsables a la hora de pensar los temas que van a plantear y cómo esto repercute en algunos sectores de la sociedad. Bueno, yo en algunos momentos, conversando con la intendenta, manifestaba mi preocupación por un lado y por otro lado lo que ella explicaba como una necesidad de gobernabilidad, de conseguir votos en el Consejo Municipal para determinadas ordenanzas, aliándose con los sectores que efectivamente contradicen todo esto que estamos hablando. Quiero decir, muchas veces el PRO fue el aliado en las votaciones del Consejo Municipal para que la gestión no se detuviera en términos de obtener lo que buscaba. Probablemente eso no pase ahora, pero no porque hayan cambiado mucho las cosas, sino porque va a haber una campaña por delante. Pero antes que esa campaña se largue, tenés ahora el tema del voto y el aumento del boleto. El boleto va a aumentar. Sí, igual aún la intendenta tiene las hasta el 30 de diciembre, sí. Hasta el 30 de sí, pero diciembre. tenemos un año más por delante, ¿no? Sí. A ver, el Ejecutivo ha enviado un proyecto de presupuesto que entendemos que es muy razonable, que está por debajo de lo que es la inflación. Nosotros este año habíamos aumentado la tasa un 25%, la inflación va a estar en el orden del 50%, y en un esquema de razonabilidad, de entender que es imposible pretenderle pedir un esfuerzo más a los rosarinos, que ya están haciendo un esfuerzo muy grande, lo proyectado para el año próximo es solo un 35%, teniendo en cuenta que perdimos 25% este año y para el año próximo la inflación proyectada por el gobierno es de ese 35%. Entendemos que es un presupuesto razonable, que aquel que responsablemente quiera darle gobernabilidad al gobierno de Mónica Fein debería estar acompañando desde un lugar de la responsabilidad. Y el año pasado, cuando discutimos el presupuesto, escuchamos discursos muy institucionales, muy democráticos, que planteaban la necesidad de aprobar el presupuesto por unanimidad. Esperemos que eso se refleje de vuelta la semana próxima cuando estemos discutiendo el presupuesto de este año, porque entendemos que en el marco en el que estamos es un presupuesto absolutamente razonable, que lo único que busca es sostener la posibilidad de financiar, porque la otra cara que nadie mira del presupuesto es
a dónde se destinan los recursos, ¿no? Un presupuesto que el 54% se destina a sostener prestaciones sociales esenciales, más en este contexto que estamos viviendo, que tiene una fuerte foco puesto en el tema de la inversión pública, entre lo que va a invertir la provincia y el municipio. Estamos hablando de casi 8.000 millones de obra pública, 21 millones por día en obras muy necesarias para la ciudad, muchas de ellas en el marco del Plan ABRE y de esta lógica de integrar los barrios no formales a la ciudad, pero también obras de infraestructura muy necesarias como la doble traza de Avenida Sorrento y Newbery para unir al aeropuerto. Bien. En ese marco, creo que la discusión tiene que ver con cómo sostenemos este Estado, aquellos que creemos que el Estado tiene el rol de igualar y de generar igualdad. Bueno, primera charla como precandidata. Así ¿sí? es. Ya tendremos algunas más. Te agradezco que hayas venido. Muchas gracias por el espacio. Muy amable. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos nos encontramos ya para el cierre del programa. Le contamos que va a haber mañana y la agenda de la semana que viene, que será la última de este ciclo 2018, con la perspectiva de volver en el 2019. Digo, de volver nosotros con el programa, ¿no? Ahí por mediados de febrero. Ya venimos. Bueno, señores, últimos instantes del programa, tan solo para agradecerles como siempre la compañía e invitarlos para que mañana nos encontremos a partir de las 2 de la tarde. Va a estar acá Sergio Massa, que fuera candidato a presidente de la República y probablemente quiera volver a hacerlo, ¿no? Y les contábamos que la semana que viene es la última del ciclo 2018 de los días contados, en la que esperamos también tener con certeza la presencia del gobernador Miguel Lifchi y de algunos otros importantes personajes o personalidades de la política nacional, provincial y local. El gusto de haber compartido este rato. Mañana entonces a partir de las 2 de la tarde, aquí de vuelta con los días contados. Chao.